los coches eléctricos nos los venden como la solución definitiva, ¿verdad? Esos salvadores de nuestro planeta, silenciosos, elegantes, impolutos. Nos dicen que son, sin lugar a dudas, el futuro del transporte. Cero emisiones, nos repiten una y otra vez. Y por supuesto que son la pieza clave para que el planeta respire un poco más tranquilo. ¿Pero es todo tan bonito como parece? ¿Seguro? Porque ojo, si rascamos un poco en esa imagen tan limpia, quizá nos encontremos con una verdad bastante sucia. Venga, vamos a analizarlo a fondo. Y aquí entra un concepto clave: la mochila de CO2. A ver, que nadie se engañe. Un coche eléctrico no sale de la fábrica con el contador a cero. Para nada. Nace ya con una deuda de carbono bastante importante. Esa es su mochila. Y tiene que ir pagándola poco a poco. Y fijaos en los números, que son bastante claros. Fabricar un coche eléctrico puede llegar a generar hasta un 40% más de emisiones que uno de gasolina equivalente. Es una barbaridad, ¿eh? Toda esa contaminación antes siquiera de tocar el asfalto. Entonces, ¿de dónde sale toda esa contaminación extra? Pues aquí está la clave del asunto. Casi la mitad de esa mochila inicial viene de una sola pieza. Sí, lo habéis adivinado, la batería. Y para entender de verdad lo que cuesta fabricar esa batería, tenemos que viajar a su origen. Y empezamos por un lugar que parece de otro planeta, el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más seco del mundo. De aquí se saca el litio. Pero, ¿a qué precio? Escuchad esto. Una defensora indígena de la zona lo describe de una forma que pone los pelos de punta. Dice que el salar de Atacama, el ecosistema entero, está en el corredor de la muerte. Es que el proceso es una locura. Para sacar una sola tonelada de litio se necesitan más de 500.000 de litros de agua de salmuera. Y ese agua no vuelve, ¿eh? Se evapora y se pierde para siempre. En el lugar más seco de la Tierra, 500.000 de litros. Es increíble. La consecuencia es, es brutal. El propio suelo se está hundiendo, unos 2 centímetros al año. Esto amenaza con destruir por completo la capacidad del acuífero para retener el poquísimo agua que le queda. Es un desastre ecológico en toda regla. Pero un momento, que eso es solo el litio. Hay otro componente fundamental en las baterías, el níquel. Y para ver de dónde sale, nos vamos a Indonesia. Y allí el paisaje es otro. Pero el drama es el mismo, o peor. La minería a cielo abierto provoca unos vertidos tóxicos que literalmente tiñen el mar de rojo. Y claro, esto no es solo que el mar se vea rojo y feo. Es una reacción en cadena de destrucción total. Estamos hablando de deforestación masiva de selvas tropicales, de contaminación del mar con arsénico y mercurio. Los peces acaban contaminados con plomo y cadmio por encima de los límites seguros. Y la gente de allí, los pescadores indígenas, ven cómo su forma de vida se va al traste. Vale, ya tenemos el coche fabricado, con su mochila a cuestas. Pero el impacto no acaba ahí, ni mucho menos. Una vez en la carretera, los eléctricos tienen un problemilla, el peso. Por culpa de la batería, son entre un 20 y un 25% más pesados que un coche de combustión similar. Y más peso significa, pues sí, más desgaste de los neumáticos, concretamente un 20% más. Y esto genera más de lo que se llaman emisiones no de escape. Son partículas diminutas de plástico y químicos de las ruedas que acaban en el aire que respiramos y en el agua. A ver, que no todo es malo en este aspecto. Seamos justos. Hay que decir que gracias al frenado regenerativo, los coches eléctricos producen muchísimo menos polvo tóxico de los frenos. Y eso, sin duda, es una victoria importante para el medio ambiente. Entonces, si lo ponemos todo en la balanza, una fabricación más contaminante, el tema de las partículas de los neumáticos, la pregunta es obvia. ¿Cuándo demonios se vuelve limpio de verdad un coche eléctrico? ¿Cuándo paga esa deuda que arrastra desde el principio? Pues para responder a eso hay que mirar el ciclo de vida completo. Y aquí los gráficos nos dan la respuesta. Fijaos, la línea del coche eléctrico empieza mucho más arriba, por esa mochila de la que hablábamos, pero como no echa humo por el tubo de escape, su línea va subiendo mucho más despacio hasta que finalmente se cruza con la del coche de gasolina. ¿Y dónde está ese punto de cruce, ese momento mágico? Pues según los datos para un mix energético como el de la Unión Europea, un coche eléctrico tiene que rodar unos 95.000 kilómetros para compensar su contaminación inicial y empezar a ser más limpio que uno de gasolina. ¡95.000 kilómetros! Así que el veredicto final, si miramos toda la vida útil del coche, pongamos unos 200.000 kilómetros, es que el coche eléctrico sí gana la carrera. Y por goleada, acaba produciendo menos de la mitad de las emisiones totales de CO2 equivalente. Pero claro, después de haber visto el coste real, los desiertos que se secan, los mares teñidos de rojo tóxico, queda bastante claro que de solución perfecta tiene poco. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿Realmente es el coche eléctrico un mal menor? ¿O simplemente estamos haciendo un trueque?
cambiando una crisis medioambiental en el tubo de escape de nuestras ciudades por otra crisis, igual o peor, en las minas de la otra punta del mundo.